Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Hiperbólico. Les saluda Armando Carrasco. El tema de hoy, sostenibilidad. Más allá de los enunciados de misión y visión, hoy día las empresas a nivel local e internacional tienen el compromiso de accionar sobre sus propósitos, buscando un balance genuino que les permita hacer su negocio rentable, pero cimentándolo sobre prácticas que apuesten por la conservación de los recursos naturales de los que hacen uso, también de generar cambios importantes en la cultura organizacional, considerando a todos los grupos y minorías, para hacer prevalecer la equidad. Una empresa o corporación no es un ente que existe separado de su comunidad y su entorno, y es allí donde el concepto sostenibilidad se convierte en la nueva columna vertebral, tanto a nivel estratégico como reputacional. Y para comprender mejor este tema, hemos invitado a Eloy Javier Liverjohn, director de Asuntos Corporativos, Legal, Suministros y Sostenibilidad en AB InBev, Cervecería Nacional. Arrancamos Hiperbólico. La pregunta de rigor es, ¿qué comprende el concepto sostenibilidad? Hola, buenas noches Armando y muchas gracias por el espacio. Para Cervecería Nacional, el concepto de sostenibilidad tiene varias aristas. La principal, o en la que más nosotros nos enfocamos en nuestras acciones de corto plazo, es asegurar de que haya una sociedad con la que nosotros podamos interactuar en 100 años más. Cervecería Nacional tiene 113 años de estar en Panamá y nosotros queremos asegurar de que tengamos 100 más. Y para eso tiene que haber una comunidad fuerte, una comunidad robusta, y para eso el medio ambiente en el que vive esa comunidad debe estar en óptimas condiciones. Entonces, la primera parte es asegurar de que ese medio ambiente esté en óptimas condiciones y que nosotros estemos aportando con nuestras decisiones y con nuestros proyectos a eso. La segunda parte es que la sociedad per se esté bien, la gente esté bien, tanto la gente adentro de cervecería como la gente, nuestros consumidores con los que interactuamos. Y para eso tenemos una palanca de sostenibilidad que es de consumo responsable, ¿verdad? Y como tercer área está el de desarrollo de la gente que va a administrar este proceso durante los siguientes 100 años o el tiempo que duremos aquí. ¿Cómo llega una empresa a identificar estos pilares que son importantes de ahora en adelante? ¿Esto se trabaja a nivel estratégico? ¿Quién los reconoce? ¿Quién los recomienda? Yo diría que hay factores externos que impactan en la decisión de la empresa de hacerlo y también hay cosas que nacen de manera integral dentro de la empresa. Como factores externos, por ejemplo, está toda la conversación global, ¿no? El mundo tiene una preocupación y quiere asegurarse que todos los países estemos en mejores condiciones hacia adelante o por lo menos que el deterioro no sea tan acelerado. Basado en esas conversaciones, hay organizaciones internacionales como la ONU y diferentes gobiernos que se ponen de acuerdo y que exigen que los diferentes actores y países tomen ciertos compromisos. En ese sentido, AB InBev, que es la compañía global a la que pertenece Cervecería Nacional, toma ciertos compromisos también y dice, ¿sabes qué? Yo también me uno como firmante a esos compromisos y me comprometo a que de aquí al 2025 nosotros como compañía, todas mis operaciones, por ejemplo, se abastezcan de energía eléctrica 100% renovable, 100% solar. Donde no está, yo voy a ver qué hago. Obviamente eso genera, nosotros decimos aquí a menudo internamente, genera como un dolor de estómago que uno no sabe exactamente cómo va a hacer, pero la sociedad lo está exigiendo, la conversación global lo está exigiendo, entonces como compañía también nosotros nos sumamos a ese compromiso. Y hay otras aristas que las reconocemos internamente, ¿no? Donde tal vez influenciados por esos compromisos y también en línea con las otras metas que tenemos de corto y mediano plazo, que decimos, mira, queremos desarrollar el mercado, queremos hacer ciertas cosas, entonces identificamos tal vez otros proyectos adyacentes que pueden complementar y que pueden ayudar o que pueden hacer que despertemos las ganas de conectar con ciertos actores de la sociedad para acordar otro tipo de proyectos, pero que al final todos apuntan a asegurar 100 años más, ¿no? Antes de pasar a esos proyectos en específico, ¿cómo se internaliza esto en la empresa, ya a nivel directivo, y cómo se baja al resto de la población que trabaja con ustedes, tanto a nivel operativo como a nivel ejecutivo? Tiene que haber un compromiso, como siempre, en todas estas actividades tiene que haber un compromiso desde arriba, ¿no? Nuestro presidente global, Michel Doukeiri, es el primer firmante de estos compromisos y es el primero que exige y le cobra a cada operación en cada país que avance en esto. No necesariamente tiene que decir, tienes que hacerlo por esta ruta, pero tienes que asegurarte cumplir con el compromiso. Y de ahí vamos bajando a toda la organización
nosotros en Latinoamérica o en la zona en la que estamos, que se llama Middle America Zone, tenemos un compromiso que lo hemos enmarcado alrededor de un concepto que llamamos macroemprendedores, y dentro de ese concepto nosotros nos hemos definido en todas las operaciones de Latinoamérica como operaciones fuertes, de tradición, centenarias, que tienen una estabilidad y una fuerza económica que pueden aportar a los países donde están, pero al mismo tiempo como operaciones que tienen también que transformarse y tienen que pensar en proyectos nuevos que ayuden a construir ese futuro en el que estamos. Esa es la manera en la que nos definimos como organización, bajando de global hacia Latinoamérica. Y dentro de Latinoamérica, entonces, Cervecería Nacional identifica a esos actores con los que nosotros podemos entablar una conversación de macroemprendedores y pensar en proyectos de innovación tecnológica, o una conversación de macroemprendedores y pensar en cómo hacemos del Panamá que nos rodea un Panamá más sostenible. ¿Esa conversación internamente en la empresa es algo fácil de llevar o se genera algún tipo de debate y pueden surgir nuevas ideas? Yo no diría que es fácil de llevar bajo ninguna premisa, ¿no? No porque haya resistencia, porque me parece que por lo menos la idea de sostenibilidad es una que casi todos compartimos internamente. Yo no me he topado con ningún colaborador que no la comparta y que no se quiera sumar y que no le despierte orgullo ser parte de un proyecto de sostenibilidad casi de cualquier tipo. Sin embargo, como decía hace un momento, eso no significa que la ruta está establecida. Entonces, cuando nosotros decimos, ¿sabes qué? Nosotros tenemos que poner paneles solares en los centros de distribución, por ejemplo, porque necesito complementar todo lo que estamos haciendo en producción. Ok, póngalo. ¿De dónde va a salir la plata? No sé. ¿Se tiene que pagar? Se tiene que pagar. Tiene que ser un proyecto financieramente viable, sostenible también financieramente. Un proyecto que dé números verdes, digámoslo así, y no números rojos. No me puede salir más caro de lo que estoy haciendo ahora. Entonces, eso genera unas conversaciones con los equipos de finanzas, con los equipos de asuntos corporativos, con el presidente de la empresa, para que todos aporten a cómo podemos hacer esto real. Tenemos que salir y sumar a los proveedores, porque los proveedores tienen que sentarse en la mesa con nosotros y afinar el lápiz, porque de lo contrario no nos van a poder vender paneles solares a nosotros. Entonces todos tenemos que comenzar a anotar y borrar y tener interacciones y llevar un caso de negocio que ya parece verde, pero que no es suficientemente viable para el equipo de finanzas, y tener otra conversación, esta interacción y volver a subir. Entonces, sí toma tiempo, y una conversación desde que tomas la decisión hasta que lo ves hacer realidad puede ser más de un año, ¿no? Normalmente es más de un año, pero no es una conversación que la gente rechace, simplemente te obliga a hacerlo 100% alineado con las metas de corto y mediano plazo comerciales y financieras que tiene la empresa. Para quienes nos escuchan y están en una empresa y están pensando en este tema de sostenibilidad y no lo entienden muy bien, ¿en qué nos beneficia a nivel reputacional? Si tú tuvieras que decirle, mira, estos son los puntos en que te beneficia trabajar de manera sostenible. Bueno, la primera, obviamente, es la que decimos que tiene que ver con la sostenibilidad de la empresa, ¿verdad? No va a haber reputación que cuidar si no hay negocio. Entonces, nosotros tenemos que hacerlo porque es conveniente para la empresa. Número dos, lo hacemos porque creemos que es lo correcto. Pero, adicionalmente, nosotros hemos visto que el consumidor es cada vez más exigente, y el consumidor aprecia cuando una empresa, aparte de ofrecerle un buen producto de calidad, se asegura que ese producto esté respaldado por acciones responsables. De lo contrario, le empieza a pasar la factura también. Comienza a escoger entre un producto responsable y un producto irresponsable, pongámoslo entre comillas. Entonces, el consumidor solito va a hacer la diferencia entre alguien que tome la iniciativa y alguien que no la tome. Es cierto, también hay otros beneficios, por ejemplo, financieramente. Nosotros como organización global nos apalancamos y tenemos préstamos que financian muchas de nuestras operaciones e inversiones. Esos préstamos tienen mejor condición económica si yo implemento actividades sostenibles. Yo, por ejemplo, voy a poner un ejemplo, tal vez yo me podría financiar con una tasa de 5% normalmente en un banco, pero si tengo ciertas actividades sostenibles que se pueden probar y que son significativas en la compañía, de repente me puedo financiar a 4%. Entonces, eso hace que una empresa que haya tomado la decisión de iniciativas sostenibles sea una empresa que comienza a ser más competitiva. Así que el no hacerlo es costoso con el tiempo, ¿no?
Mencionaste algo importante que es esa conciencia de parte del consumidor, ese consumidor ahora que reconoce cuando una empresa es socialmente responsable y cuando no lo es. ¿Es demasiado alto el precio que se paga? Yo creo que todavía no. Yo creo que aunque el consumidor es cada vez más responsable, todavía no nos cobra tanto. Por ejemplo, el consumidor en nuestros países, por lo menos, no está dispuesto a pagar más por un producto responsable. En algunos otros países tal vez sí. Pero el consumidor sí habla de los productos que consume y sí tiene un orgullo por los productos que consume. Y si un producto pareciera no ser responsable o pareciera estarse quedando atrás en iniciativas, eso lo habla. Y esa comunicación, ese boca en boca que se genera, tiende a hacer mella eventualmente en las decisiones que toma la mayoría y tiende a hacer mella en la reputación. Y al hacerlo en la reputación, podemos tener otros impactos como generar más resistencia en las autoridades a la hora de querer implementar proyectos, porque, bueno, estoy hablando con un individuo o compañía que no tiene tan buena reputación, así que las cosas no se van a mover con tanta facilidad. Cuando llegas de una autoridad y eres una compañía que la gente habla bien de ti, por lo general las conversaciones son mucho más fáciles, ¿no? Importante. Ahora sí vamos a entrar a esos pilares o esos proyectos que ha trabajado Cervecería ahora en el tiempo y con proyectos un poco a corto y a largo plazo. Vamos a hablar sobre la parte del medio ambiente, la energía limpia, que creo que es uno de los que han puesto un poco más de énfasis a nivel de comunicación. ¿Qué debe conocer la gente? ¿Qué está realizando Cervecería para lograr este cambio a nivel estructural? En el pilar de sostenibilidad, cuando nosotros nos enfocamos en el medio ambiente, nosotros hemos puesto nuestros esfuerzos principalmente en tres áreas. La primera es el cambio climático. Estamos tomando medidas que impacten positivamente el cambio climático. ¿Cuál fue la principal medida que tomamos en ese sentido? Bueno, la mayoría de la energía eléctrica que yo consumo, la consumo en producción. Entonces, de ahí sale el compromiso de que el 100% de la energía eléctrica que yo compro sea sostenible. Nosotros dijimos en ese sentido, vamos a hacerlo que sea solar. Teníamos que hacerlo al 2025, afortunadamente en Panamá, nosotros logramos hacerlo desde el 2021 y nos convertimos en el 2021 en la primera cervecería en Centroamérica y Caribe en producir todo con energía 100% solar. La gente tal vez no lo ve en Cervecería Nacional ahí porque el parque solar está en PC. Nosotros tenemos hectáreas de terreno que hicimos un acuerdo con AES y pusimos 31.500 paneles solares allá en PC y nos cambiamos del grid normal de abastecimiento eléctrico a este nuevo que se abastece de ese parque solar en PC. Entonces ese fue el primer gran paso, producir con energía 100% solar. Con eso ya cubríamos el 93% de nuestra demanda energética. Sin embargo, queda un poquito. ¿Qué hacemos con ese poco que queda? Ya cumplimos el compromiso, pero ahora que ya empezamos en esto, nos comenzamos a dar cuenta que hay más que hacer. Entonces, ese resto que hay que hacer eran principalmente nuestros centros de distribución. Así que hicimos un proyecto para ir cambiando los centros de distribución. En el 2021 hicimos nuestro primer centro. Y el centro de Colón se convirtió en el primer centro de toda nuestra operación en Latinoamérica en tener una operación 100% solar también. Ahí, en el centro de Colón, los paneles están afuera del centro. Ahí se ven si uno pasa afuera, están en uno de los patios frontales del centro. Así que ese fue nuestro siguiente paso. Pero obviamente tenemos 10 centros de distribución en el país. En este momento estamos convirtiendo los otros 7 que ya están en proceso y con eso llegaríamos a los 8 de los cuales Cervecería Nacional es dueño. Los otros 2 son centros rentados. Así que estamos en el proceso de negociar cómo centros que no son nuestros se van a convertir a energía 100% solar. Con eso llevamos el grid a 99% de energía. ¿Qué nos queda con eso? Nuestra oficina central, donde ahí tendríamos que tener una conversación tal vez un poco más compleja, pero en la que estamos, de ver cómo nosotros hacemos que nuestra oficina central, aunque consume muy poco, también pase energía 100% solar o energía 100% sostenible. Buscando adicionalmente qué otras cosas hay ahí, vemos que dentro de la cervecería, aunque el 100% de la energía es solar, que la energía eléctrica que consumimos es solar, también vemos que tenemos otros procesos que consumen otro tipo de energía. Por ejemplo, para nosotros generar vapor y hacer cerveza, usamos búnker,
que es un derivado de petróleo. Dijimos, no quiero eso. Así que en este momento estamos cambiando el proceso de búnker y en un acuerdo que hicimos con Tropigas estamos conectando tubería que pasa por debajo de la cervecería y va a utilizar gas licuado, energía mucho más limpia con la que yo elimino el 40% del CO2 que estaba tirando el búnker y convierto a la operación completa de la cervecería en una operación mucho más sostenible. Luego que tenemos que tenemos la planta de producción o la cervecería produciendo con energía limpia, tenemos los centros de distribución produciendo con energía solar, dijimos nuestros camiones. Tenemos 250 camiones dando vueltas alrededor del país. ¿Qué hacemos por esos camiones? Implementamos primero un van que entrega cerca del casco antiguo y ese van, que era en ese momento conducido por mujeres inclusive, se abastecía de energía 100% eléctrica, pero era energía 100% eléctrica en un camión pequeño que se conectaba todavía a un centro que todavía no tenía energía solar. Así que compramos otro camión, un camión de 8 bahías que entrega en Colón, donde ya tengo energía eléctrica en mi centro de distribución. Este camión funciona con energía 100% eléctrica, ya no de diésel, y llega y se conecta a un centro de distribución que funciona con energía solar. Así que comienzo a armar una red sostenible de entrega, donde produzco con energía solar, el centro se administra con energía solar y el camión entrega con energía eléctrica. Primer camión también en nuestra operación de Latinoamérica. Un camión que tiene 165 kilómetros de autonomía, sale todos los días a entregar a Colón, entrega toda su carga sin ningún problema y regresa en la noche y se carga de un centro que se abastece con energía solar. Así que en cambio climático lo que estamos es concentrándonos en hacer sostenible toda la cadena de producción y entrega. ¿Qué nos queda ahí en cambio climático? Comenzar a influir afuera de Cervecería Nacional, comenzar a influir en los proveedores que vayan haciendo el mismo cambio que nosotros y comenzar a influir en nuestros clientes. Nosotros le vendemos a casi 12,000 clientes alrededor de Panamá. Nosotros queremos que esos clientes comiencen a hacer el cambio. ¿Qué hacemos dentro de los clientes? Hoy nosotros compramos neveras sostenibles, neveras que consuman poca energía eléctrica, que hagan que el punto de venta no consuma tanta energía, que el gas que utilice sea un gas sostenible, amigable con el ambiente, pero yo eventualmente quiero que el punto de venta tenga energía también sostenible. Así que estamos desarrollando unos puntos de venta que son cercanos a Cervecería Nacional para que funjan como ejemplo de cómo sería un centro de distribución ideal, un centro verde, y ojalá facilitar la conversación para que poco a poco otros centros se vayan a sumar a ese esfuerzo. Entonces, eso en cuanto a cambio climático, que es la punta de lanza de nuestros esfuerzos como Cervecería Nacional. Pero hay otras áreas en las que nosotros estamos. El segundo área es el de reciclaje. Nosotros como Cervecería Nacional vendemos también refrescos, vendemos malta y mucho de eso va en PET. Ese PET nosotros queremos que regrese, que se recicle. Así que tenemos ciertas iniciativas de reciclaje juntos con la alcaldía y juntos con ANCON y otros actores importantes en el mundo de reciclaje, donde nosotros recogemos productos, lo reciclamos y estamos pidiéndole a nuestros proveedores que reciban ese reciclado que nosotros recogemos y que lo integren en la producción de la preforma o de la botella que voy a comprar para volver a envasar. Entonces, haciendo una red o un círculo, digamos, de reciclaje sostenible. Actualmente, mi botella de Malta Vigor tiene 25% de contenido de material reciclado. Nosotros queremos que eso vaya subiendo poco a poco y que eventualmente llegue a 100. Y así con las demás marcas que tenemos en el portafolio. Entonces, el segundo pilar, el de reciclaje. Y el tercer pilar es el del cuidado del agua. Sin agua no hay cerveza. Así que nosotros tenemos que cuidar el agua. Hace años atrás, antes de que yo entrara a Cervecería Nacional, y llevo 16 años, en Cervecería Nacional se producía 1 litro de cerveza con 10 litros de agua. Se usaba el litro que iba dentro de la botella y aparte se tenía que utilizar otros 9 litros para generar vapor, para limpiar la línea, para hacer todos los procesos, para limpiar la misma botella que regresa, etcétera. Hoy, para hacer 1 litro de cerveza utilizo 2.8 litros de agua. Hay una reducción importante en la cantidad de agua. Y nosotros soñamos eventualmente con llegar a 1 por 1. No sabemos cómo se hace eso. Casi no hay mucha tecnología para eso, pero para allá nos queremos mover. Entonces queremos cuidar el agua que utilizamos. Pero también el agua en general que rodea
a las operaciones donde funciona ABInBev. Nosotros tenemos el compromiso de que en los lugares donde hay estrés hídrico, nosotros nos vamos a asegurar de cambiar la situación y de que el uso de agua en esos lugares sea sostenible. Ese no es el caso de Panamá, afortunadamente. Panamá hay bastante agua, pero nosotros tenemos, digamos, terrenos alrededor de las cuencas del canal donde nosotros no hacemos nada más que cuidar el terreno y asegurar de que ahí se genere suficiente lluvia que equivalga a todo lo que yo utilizo para producir, de manera que mantenga ese equilibrio entre lo que utilizo y lo que estoy cuidando en el medio ambiente. Sí, cada vez utilizo menos, pero igual quiero asegurarme de que existe ese equilibrio con el medio ambiente. Entonces esos son los 3 pilares más importantes en los que nos enfocamos en sostenibilidad. ¿Cómo llevan estas iniciativas a los consumidores directamente? Porque me hablas de un 360 de alguna manera para que ese cliente consumidor también recicle, también aporte con el producto que ya consumió, lo pueda entonces devolver a ese proveedor y ese proveedor entonces lo devuelva a ustedes. ¿Cómo trabajan este círculo, este 360? Sí, ese es digamos, la parte más difícil, ¿no?, de todas. Yo puedo reciclar todo lo que yo utilizo, todo lo que yo consumo, pero nuestros consumidores no necesariamente. Entonces, en reciclaje tenemos 2 caminos. Tenemos un acuerdo con ciertos recicladores que se aseguran de ir y rescatar la mayor cantidad de plástico que puedan rescatar allá afuera donde esté, aunque sea en el vertedero, o que esté donde sea, que le pague a cierta gente para rescatar lo posible. Y nosotros de alguna manera financiamos y apoyamos ese esfuerzo que hace el reciclador. Pero el otro es el de generar conciencia. En ese sentido tenemos un proyecto, como mencionaba, con ANCON y con la alcaldía de Recicla por tu Futuro, donde vamos comunidad por comunidad. En estos momentos tenemos alrededor de un poco menos de 30 puntos de reciclaje en diferentes comunidades alrededor de la ciudad. Y empieza con entrenamiento, empieza con acercamiento a la comunidad, con decir por qué es importante reciclar, qué va a ganar la comunidad con eso. Mira, vamos a sacar el producto que normalmente tú tendrías que ver dónde vas a botar, no tienes que hacer eso, si lo separas nosotros lo podemos sacar por ti. Y en ese acuerdo con la autoridad aseo y con la alcaldía, una vez que la comunidad ha sido entrenada, ha sido concientizada de alguna manera, instalamos un punto de reciclaje. Y la comunidad empieza a reciclar en ese punto y nosotros vamos por medio de la alcaldía y la autoridad de aseo recogiendo la basura que hay en esta comunidad. No toda la basura, sino la lata, el PET, el cartón y el Tetra Pak. Nosotros vamos recogiendo eso y integramos eso a nuestra red de reciclaje que tenemos para lo demás. Eso va lento, como te digo, son poco menos de 30 puntos, pero el concientizar pues toma tiempo, ¿no? Eso hay que ir sembrando poco a poco con educación. Bueno, y Panamá también es un país bastante nuevo en el tema del reciclaje. Poco a poco las empresas lo van incorporando y también es un poco más difícil llegar a las casas, que es donde a nivel doméstico los padres o los cuidadores tienen la oportunidad y la responsabilidad de enseñar a esa nueva generación a reciclar, que es la que al final va a terminar cuidando o conservando el planeta, ¿no? Es correcto, es correcto. Nosotros tenemos que tratar de llegar como sociedad, no solamente como Cervecería Nacional, al consumidor, de manera que despertemos esa educación o ese compromiso de manejar los desechos de manera correcta. Despertemos en él lo importante que es que eso no vaya al vertedero, el separar correctamente los desechos. Pero eso todo tiene una cadena, que como dicen los recicladores empieza con las 3 R. De primero incentivar en reducir la generación de desechos y luego una vez que no puedo reducir más, entonces incentivar en el reciclaje. Pero no todos tienen puntos de reciclaje cercanos y no todos se van a poner a guardarlos para llevarlos no sé a cuántos kilómetros de su casa o llevárselos en el carro, o si no tienen carro llevárselos en el bus a reciclar a otro lado. Eso va a ser difícil para mucha gente si somos realistas. Entonces, el esfuerzo tiene que ser como sociedad, despertar esas ganas de reciclar o esa responsabilidad de hacerlo en el consumidor, pero también darle los medios. Eso es lo que queremos hacer con Cervecería Nacional, con estos pequeños esfuerzos en algunas comunidades, pero todos los demás tenemos que sumarnos para que eso realmente sea factible. Los productos de Cervecería Nacional se consumen en todo el país, básicamente, ¿no? ¿Hay alguna diferencia entre las iniciativas dentro de la ciudad capital o lo que se hace en el interior, o básicamente es lo mismo? En este momento no tenemos tantas iniciativas de reciclaje en el interior del país aún.
estamos empezando con que nuestros centros de distribución vayan implementando poco a poco iniciativas de reciclaje en el centro. Pero puntos de reciclaje en la comunidad, fuera de los centros de distribución en el interior, todavía no hay. Estamos creciendo, digamos, desde el centro hacia afuera. Entonces, desde los primeros puntos de reciclaje que se pusieron en Betania, estamos creciendo en algunas otras partes de la ciudad capital, también se pusieron en Panamá Este, y la intención es tener eventualmente una red importante dentro de la ciudad y con ese ejemplo comenzar a crecer fuera de la ciudad. Pero todavía está más concentrado en la capital, que es donde está más de la mitad del consumo realmente de los productos de cervecería nacional. Importante, retomando y separándote un poco de cervecería en este instante, a nivel de país, ¿cuál sería tu preocupación a nivel de sostenibilidad? ¿Cuál sería tu consejo o tu recomendación para aquellas empresas que se lo están pensando? Pero dirías, mira, tienes que prestarle atención a esto y a esto primero. Creo que hay que empezar, bueno, tal vez hecho para atrás un poquito, no lo voy a poner como una opinión. Creo que hay que empezar, hay que hacer algo, hay que actuar. La gente, especialmente en las empresas, la gente lo quiere hacer. Y como decía al principio, esta es una razón de orgullo para las personas. Entonces, una vez que tú empiezas haciendo algo en tu oficina, tú empiezas ahí en el círculo cero, en lo pequeño, lo contagias rápidamente. El mismo colaborador te va a empezar a preguntar, pero ¿por qué si lo hacemos en la oficina no lo hacemos en la planta? ¿Y por qué si lo hacemos en la planta no lo hacemos en el centro de distribución? La gente lo va a empezar a pedir, y con que tú empieces con una cosa pequeña, eso va a comenzar a regarse en el resto de tu organización. Una vez que tú lo haces visible en tu organización, vas a comenzar a contagiar a tu vecino, vas a comenzar a contagiar a la empresa de enfrente, vas a comenzar a tener algo de autoridad para empezar a exigir algo a los demás que están a tu alrededor, a las autoridades que están cercanas a ti. Entonces lo principal es empezar con algo, aunque sea pequeño, porque vamos a hacer de nuestros colaboradores ciudadanos sostenibles, ¿no? Número 2, obviamente, Cervecería Nacional tiene tal vez la escala para acercarse y tener estas conversaciones, pero aunque sea uno pequeño, tiene que acercarse a las autoridades que te rodean y abrir una conversación. ¿Qué vamos a hacer? Aquí hay un problema, y si no hacemos nada, yo no voy a estar aquí en el futuro, y si yo no estoy, muchos de los que de nosotros dependen tampoco van a estar. De Cervecería Nacional tal vez dependen más de 30,000 familias, no solamente los 1,500 o 2,000 colaboradores que de alguna manera trabajan en Cervecería Nacional, pero los de los puntos de venta, los de los proveedores, lo de toda una cadena. Entonces eso nos da cierta escala para poder obligar esta conversación. Pero todos tenemos alguna escala pequeña de influencia. Hay que usarla, porque de lo contrario no vamos a avanzar. Pero las autoridades tienen que ser parte de esta conversación. Hay que empujarla de alguna manera. Primero, con las empresas grandes. Los grandes tienen que empezar a hacer algo. Tienen que servir de apalancamiento. Tienen que servir de inversión inicial que hace que estos proveedores que están interesados en hacer algo correcto puedan tener una inversión fija con la cual puedan ofrecerle mejores precios también a otras compañías. Entonces, tenemos que actuar, básicamente, ¿no? Con empezar a hacer algo, lo demás va cayendo como una cascada, ¿no? No sé si puedes conversar de algún proyecto futuro de Cervecería Nacional, algo que se esté planeando, algo importante que van a comunicar más adelante. Bueno, si lo vamos a comunicar más adelante, no lo puedo comunicar ahora. Pero no, Cervecería Nacional siempre estamos buscando, no todo está escrito realmente. Una de las cosas que nosotros hemos ido descubriendo es que, o sea, mientras más uno aprende, más se da cuenta que no sabe. Entonces, en ese caminar, todos los años nosotros revisamos nuestro plan estratégico, vemos hasta dónde hemos comprometido, hasta dónde hemos llegado, y luego vemos hasta dónde queremos seguir avanzando. Pero en eso descubrimos cosas, ¿no? Hoy, tal vez hay procesos que yo ni siquiera le estoy prestando atención y que Cervecería Nacional toca. Eso eventualmente se va a convertir en un proyecto que hoy todavía no he definido. Pero hay unas cositas que están desarrollándose. Por ejemplo, te puedo adelantar algo. Parte de ser sostenible, hacer sostenible a la comunidad. Nosotros queremos que una comunidad sostenible se conecte a la red de Cervecería Nacional, porque creemos que
una cervecería nacional sostenible y fuerte pueda ayudar a la comunidad a también hacerse sostenible y fuerte. Eso nos pone a pensar en todas las cosas que yo compro y que yo hago con la comunidad. Inicialmente decíamos, no, bueno, la mayoría de los materiales que utilizamos en Cervecería Nacional se importan, la malta viene de afuera, las botellas vienen de afuera, el lúpulo viene de afuera, pero ¿qué si uno de los ingredientes principales para la mayoría de las cervezas del mundo es el maíz? ¿Por qué el maíz tiene que venir de afuera? Nosotros hemos empezado unas conversaciones para ver si podemos desarrollar algo que integre a los productores locales con Cervecería Nacional. No es una realidad todavía, es algo que está en proceso, pero si nosotros lo logramos, vamos a extender una cadena de abastecimiento súper interesante que toca a cientos tal vez de productores en Panamá, ¿no? Entonces, eso es parte del brazo sostenible que queremos seguir desarrollando, no nada más energía solar, no nada más agua, sino cómo alcanzo más allá en las comunidades en las que yo trabajo, en las comunidades a las que les vendo. Sí, al final ese involucramiento es importante porque la gente, creo, o el consumidor o la comunidad cercana a ese entorno de cervecería entiende ese propósito y no es un tema comunicacional, sino también un tema que tiene estructura, se entiende y creo que permea en esas comunidades. Creo que también es parte de ese trabajo y esas acciones que tienen ustedes ahí en el camino, ¿no? Sí, y es relevante para ellos, porque, por ejemplo, tocando nada más el tema del maíz, uno siempre escucha las quejas de los productores que no tienen un mercado estable, fijo, al que le puedan vender, lo cual hace que oscilen los precios o que a veces haya desabastecimiento de algunos granos, etcétera. Sabes que el negocio de Cervecería Nacional está aquí los 365 días del año. Aquí tienes una demanda significativa y una demanda que va a estar aquí todo el tiempo y que te permite tener una base financiera estable. Eso le permite al productor meterse en otros negocios porque ya tiene algo rentable que va a estar ahí siempre, no es si me lo compran o no. Entonces comenzamos a influir el futuro financiero de manera bien realista de muchos productores, ¿no? Eloy, algo para cerrar ya, ¿alguna recomendación final para Panamá como país, para nuestra comunidad, para las empresas, algo que tú sepas desde adentro, desde tu trabajo diario? Sabes que este tema de la sostenibilidad es importante por esto. Yo voy a separarlo en dos cosas. El tema de sostenibilidad es importante porque es lo correcto, primero que todo. Yo una vez hablaba con un grupo de personas y les decía que yo todos los días luchaba con mis hijas porque nunca dejan los lugares como los encontraron. Siempre me dejan un desorden y siempre hay que pelear con ellas para que ordenen. Nosotros como ciudadanos responsables no podemos tener ese comportamiento. Nosotros no podemos dejar Panamá más desordenado que como lo encontramos. Nuestra responsabilidad es dejarlo igual o mejor. Si nosotros no hacemos nada de sostenibilidad, lo vamos a dejar peor. Así que tenemos que hacerlo porque es lo correcto. Eso es lo primero. Y porque si no lo hacemos, no va a haber comunidad con la cual hacer negocios en 100 años más, como decimos. Primero que todo. Pero cuando me preguntas qué le quiero dejar, digamos, a la sociedad, mi mente se va más bien al origen de todo esto, ¿no? Cuando nosotros empezamos a hablar, hablamos del propósito y de por qué estamos haciendo las cosas de sostenibilidad. Pero en el centro del propósito de Cervecería Nacional dice, soñamos en grande para crear un futuro con más motivos para brindar. Todas estas cosas están pasando porque alguien decidió soñar en grande, sin saber cómo se iba a pagar. Simplemente empezamos con un sueño y luego dijimos, veamos a dónde nos lleva. Yo lo que invito a la gente, yo creo que es donde a veces nosotros nos hemos quedado en el pasado, que como que dejamos de soñar. Soñemos, atrevámonos, soñemos en grande, porque ese soñar en grande nos va a llevar a cosas muy interesante. Nos va a llevar por un lado a lo correcto, pero también nos va a llevar a lo impensable. Nos va a llevar a hablar de tecnología para los que saben de tecnología, nos va a llevar a pensar de manera diferente de nuestra gente y nos va a llevar a dejarle algo más interesante a nuestros hijos. En definitiva, un tema muy interesante. Y así concluimos este episodio de Hiperbólico, titulado Sostenibilidad. Gracias a Eloy Javier Liberjon por su experiencia, por su aporte y por compartirnos parte de esos proyectos que trabaja actualmente en Cervecería Nacional. Recuerda que puedes escuchar este episodio de Hiperbólico y todos los de la primera, segunda y tercera temporada en Spotify, Apple Podcast, mi canal de YouTube y el app de Metcon Radio. Armando Carrasco se despide y nos escuchamos muy pronto.